¿Alguna vez te ha pasado, durante la noche, que sientes que te están observando, que te están espiando, aunque no haya nadie más que tú en la habitación? A veces puedes sentir una corriente de aire, un soplo en la nuca o algún ruido inusual que te despierta en la noche. Yo sé de dónde viene eso, yo sé quién hace todo eso. Lo llamé el hombre de la noche. Una noche, después de una fiesta en casa de unos amigos, bastante animada, me acosté bastante tarde. Eran como las 2 de la mañana. Ya no recuerdo exactamente, pero estaba realmente agotado. Tenía mucho alcohol en la sangre, así que me desplomé en la cama y caí dormido bastante rápido. Me desperté poco después, porque creí escuchar que susurraban mi nombre, Arturo. Abrí los ojos y sentí que alguien me observaba. Sentí escalofríos muy fuertes en ese momento. Examiné la habitación, apenas iluminada por la luz de la luna, pero no había nada. Lo relativicé rápido, aún ebrio y medio dormido. Pensé que era mi imaginación o un sueño. Entonces cerré los ojos con la intención de volverme a dormir rápidamente. Fue entonces que después de apenas unos 10 minutos sentí que alguien se sentaba al pie de mi cama. No sé cómo explicar esto, pero sentí que las sábanas se jalaban hacia abajo y escuché muy claramente el sonido del colchón hundiéndose al pie de la cama. Incluso podría jurar que sentí un peso sobre mis pies. Me sobresalté violentamente. Busqué rápidamente a tientas mi lámpara de noche, pero justo antes de encontrarla, la volví a escuchar muy cerca, esta vez justo al lado de mi oído. Ríndete, no había nadie en la habitación, estaba solo, me froté la cabeza. Sin embargo, estoy seguro de haber sentido algo al pie de mi cama y escuchado un susurro en mi oído. Pero no había nada. Me levanté todavía medio aturdido, ya no tenía intención de dormir ahora. Recordaba claramente haber pensado que era otro sueño lúcido. Tengo parálisis del sueño, así que ese pensamiento era válido. No estaba dormido, pero podía estar entre el sueño y la vigilia. ¿Qué habría provocado eso? Pero no podía explicar los susurros que escuché claramente mientras estaba completamente despierto. Pero rápidamente le eché la culpa al alcohol. Me serví 2 o 3 tazas de café y esperé a que amaneciera. Después me dormí en el sofá sin pensar en lo vivido. Pasó una semana sin novedades. Dormí bien toda la semana, pero seguía sintiendo que me observaban. Una semana de tranquilidad. Hasta esa noche, cuando volvió a manifestarse. Esta vez no había bebido nada, ni siquiera había tomado nada en toda la semana. Me acosté alrededor de las 10 de la noche y otra vez fue como a las 2 de la mañana cuando me desperté. No sé qué fue lo que me despertó, pero de repente recorrí la habitación con la mirada. Entre los barrotes, al pie de mi cama, vi su rostro. Estaba paralizado, petrificado por el miedo. No podía moverme ni un centímetro. Tenía el rostro blanco, tirando a un azul oscuro, como la piel de un cadáver. No tenía ojos. Había 2 enormes agujeros vacíos, y su boca mostraba una mueca aterradora, como si lo invadiera una gran rabia. Después de unos segundos que parecían durar horas, por fin pude moverme. Quité los pies y la criatura se metió bajo la cama rápidamente. Tuve tiempo de escucharla rasguñar las tablas de mi somier justo antes de que alcanzara el interruptor de la lámpara de noche. Al encender la luz, la habitación queda en silencio mortal. Sudando y con el corazón acelerado, me levanté en pánico y me alejé de la cama. Busqué mi bate de béisbol entre el armario y la pared. La sujeté fuerte, pero temblaba de pánico. Entonces grité algo como, «Salgan de ahí abajo», ya no recuerdo exactamente. Pero sentía que estaba solo otra vez. Me agaché de lejos para mirar bajo la cama, tenía mucho miedo de acercarme. Y como me lo esperaba, no había nadie, ninguna criatura, ningún monstruo estaba ahí debajo. Revisé el armario y las demás habitaciones, pero no encontré nada. Otra vez no dormí esa noche. Entonces me quedé despierto y vi mi serie favorita, hasta que finalmente me dormí como a las 6 de la mañana, con el bate de béisbol en la mano. Al día siguiente, busqué en internet información sobre trastornos que pudieran provocar alucinaciones en plena noche.
Pero aparte de las parálisis del sueño o los terrores nocturnos que pueden ser provocados por ciertos medicamentos, no encontré nada concreto. Nada de eso me concernía. Sin embargo, yo lo veía y lo sentía. Entonces me hice la pregunta. Me pregunté cómo podría probar que todo eso no era producto de mi imaginación. Y solo encontré una manera de comprobarlo. Me deslicé con cuidado bajo la cama de día. Revisé las tablas de mi somier porque la criatura las había arañado y, como imaginé, dejó marcas. Había 2 arañazos largos y profundos en 2 de las tablas de mi somier. Salí de debajo del binose. Pero, una vez más, tontamente relativicé todo eso, diciéndome que seguramente ya estaban ahí antes, que esas marcas tal vez fueron causadas. Después de mudarme aquí, de todos modos, me tomé el problema en serio. Puse una cámara, como en actividad paranormal, frente a mi cama. Dormí 2 días con unos amigos que vivían junto a mi casa. Dejé la cámara grabando 2 noches seguidas, cambiando la batería cuando fue necesario. Entonces regresé de mi fin de semana y revisé las grabaciones. En ambas, en más de 16 horas de grabación, no había nada. El micrófono de la cámara ni siquiera detectó el más mínimo ruido, salvo el tic-tac incesante de mi reloj de pared. Entonces me sentí realmente aliviado, yo que me sentía constantemente observado y atrapado en mi sueño, que había vivido esas cosas horribles. Estaba aliviado de pensar que todo eso solo venía de mi imaginación. Esa noche decidí dormir en mi habitación. Aún así, dejé la cámara grabando toda la noche, por si acaso. Esa noche no me desperté. Pude dormir tranquilo y despertarme sintiéndome bien. Entonces me serví un café y decidí ver toda la grabación en mi tableta. Y lo que vi me heló la sangre. Apenas había terminado de instalar mi cámara, que ya estaba debajo de la cama. Vi claramente una mano de dedos largos y delgados asomándose bajo la cama. Apagué la lámpara y me dormí rápido. Lo vi salir de debajo de la cama. Se puso de pie justo encima de mí, con la cabeza inclinada hacia adelante, su rostro a unos centímetros del mío. Noté que mi cabello largo casi cubría mi cara. Permanecía de pie junto a mí, inclinado sobre mi rostro y a veces susurrando cosas incomprensibles. A veces me movía al dormir, me volteaba, pero él seguía mirándome sin moverse. Hizo eso toda la noche, durante horas, hasta alrededor de las 6 de la mañana. Giró la cabeza hacia la cámara y vi claramente su horrible mueca y sus órbitas vacías. Entonces caminó lentamente hacia ella. Lo veía claramente acercándose cada vez más. Estuve a punto de apagar la tableta cuando murmuró esa frase: "Los veo a todos dormir", y ahí se agachó lentamente hasta que ya no lo vi en la cámara. Me vi bostezando, despertándome, apenas unos minutos después. Luego el video se detuvo solo. Todavía estaba en shock por lo que acababa de ver, pero tenía que poner ese video en una USB. Entonces quise copiar todo, para enseñarlo a alguien cercano o a un especialista en fantasmas o a quien sea. Pero el archivo estaba dañado, ya no podía abrirlo. Además, el archivo original de la cámara tenía la pantalla negra y sin sonido, como si no quedaran pruebas de su existencia. Les digo esto hoy por la frase que susurró en el video. Claramente dijo: "Los estoy viendo a todos dormir". Y eso me hizo entender algo. Al menos eso es lo que pienso. Tuve la suerte, o más bien la mala suerte, de darme cuenta de su presencia. Por eso aparece más seguido y no teme mostrarse ante mí. Por eso, de hecho, es que les estoy contando todo esto. Si una noche escuchan susurros mientras duermen o sienten un soplo frío, si sienten que los están observando, sobre todo, no abran los ojos, manténganlos cerrados, ignórenlo, porque si los abren, si intentan buscarlo, inevitablemente lo encontrarán. Y ahí, ya no dudará en mostrarse ante ustedes. Y estará ahí todas las noches, observándolos dormir. Yo los estoy viendo dormir a todos.